Ahora vamos a ver este problema sobre una curva parametrizada regular y plana. Esta curva alfa está definida en un intervalo abierto de extremos A y B. Supongamos que en ese intervalo abierto exista un punto t sub 0 tal que la distancia del origen a la traza de alfa, o sea del origen de coordenadas a la traza de alfa, tenga un máximo precisamente en ese punto t sub 0. Nos piden demostrar que el valor absoluto de la curvatura de alfa en t sub 0 es mayor o igual al recíproco de la norma del vector alfa t sub 0. Veamos. Vamos a colocar como función f de t a la norma del vector alfa de t. Además, esta función f tiene su máximo en t sub 0. Eso quiere decir que la derivada de f en tal punto es igual a 0. Pero la derivada de f en tal punto viene dado por esta relación. Además, la norma del vector alfa va a ser diferente de 0 en este punto, ya que es máximo. Entonces, tenemos ahora esta nueva relación. De esto podemos deducir lo siguiente: que el vector alfa es paralelo a la normal de alfa en el punto t sub 0. Para verlo mejor, la derivada de alfa con respecto a t en el punto t sub 0 va a ser igual a la derivada de alfa con respecto a la longitud de arco por 1 entre la derivada de t con respecto a s. Aquí vemos la reparametrización de t con respecto a s. Aquí tenemos a la derivada de alfa con respecto a t evaluada en el punto t sub 0. En esta parte tenemos a la tangente de alfa en tal punto, y aquí tenemos un número real. Eso quiere decir, aquí tenemos un vector, aquí otro, que está multiplicado por un escalar. O sea que alfa' es paralelo al vector tangente de la curva alfa en el punto t sub 0. Y además, como alfa y alfa' son coplanares, entonces como única alternativa para alfa, ya que alfa' es paralelo a la tangente, es que alfa sea la normal o paralelo a la normal, cosa que queríamos probar. Muy bien, ya dado esto, que el vector alfa es paralelo a la normal, y además como t es un parámetro que no necesariamente es por longitud de arco, entonces la normal viene dada por la siguiente igualdad. De esta relación se puede deducir lo siguiente. ¿Cómo deducimos esto? Evaluamos primero n, es decir la normal en el punto t sub 0, y multiplicamos todo por alfa en t sub 0. En esta parte derecha vamos a obtener la multiplicación de los vectores alfa' t sub 0 por alfa t sub 0, que inicialmente hemos probado que es 0. Por lo tanto, esta parte se hace 0 y solamente nos quedamos con esta parte multiplicada por alfa en t sub 0, como podemos ver aquí abajo. Entonces nos quedamos con esa relación y podemos escribir este producto escalar como el producto de la normal por la norma del vector alfa en t sub 0, ambos por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores en el punto t sub 0.
Como se dijo anteriormente, estos dos vectores son paralelos. Por lo tanto, el coseno del ángulo que forman tales vectores puede ser 1 o -1. Por lo tanto, la multiplicación de estas normas es igual a más menos esta fracción. También notemos que la norma de la normal es igual a la curvatura en tal punto. Entonces colocamos la curvatura por aquí que multiplica a la normal del vector alfa, despejamos la curvatura y nos queda esta fracción. Aplicamos el valor absoluto a ambos miembros y obtenemos esta relación. Ahora, aprovechando que t sub 0 es un máximo para la función f, vamos a usar la segunda derivada para decir que la segunda derivada de f en el punto t sub 0 es menor o igual a 0. Entonces la derivada o la segunda derivada de f viene dada por la siguiente expresión. Vamos a evaluar a f doble derivada en t sub 0. Y otra vez notamos a la parte derecha al producto de alfa por su derivada en el punto t sub 0, que inicialmente probamos que este producto es igual a 0. Entonces esta fracción desaparece y solo nos quedamos con esta parte. Y todo esto es menor o igual a 0, como se indica aquí. Además, la norma del vector alfa en el punto t sub 0 es positivo. Entonces solamente nos queda decir que lo que está entre corchetes tiene que ser menor o igual a 0. Despejamos la norma de alfa prima al cuadrado y como la curva alfa es regular, entonces esta norma de la derivada de alfa nunca es 0, pero sí positivo. Por lo tanto, podemos observar en los extremos de esta desigualdad que alfa por alfa prima en t sub 0 es menor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de la curvatura en t sub 0 es menos esta fracción. Además, toda esta fracción es mayor o igual a la norma de alfa prima al cuadrado entre toda esta expresión. Nuevamente, la norma de alfa prima es diferente de 0, con lo cual podemos simplificar y obtener que la norma de la curvatura en t sub 0 es mayor o igual que el recíproco de la norma de alfa en t sub 0. Y eso es lo que se quería probar. Por lo tanto, eso es todo.